Muy buenos días, amigos, gracias por acompañarnos en este espacio de Pico de Gallo, en ausencia de nuestro director de noticias y conductor de esta mesa de análisis y de debate. Nuestro director de noticias, el licenciado Carlos Garza Limón, les saluda Antonio Gaitán. Tal y como lo habíamos anunciado, el día de hoy estaremos hablando del tema del campo. Hemos invitado tanto a las autoridades como a dos de los sectores, de los liderazgos más importantes de la región, para analizar cómo está el campo duranguense. Es un tema importante. Está checando algunos datos y como que no coinciden las cifras oficiales y las cifras de algunos analistas. Algunos especialistas nos hablan de que el campo mexicano pues ha perdido soberanía, que en los años 60 éramos exportadores de alimentos en cuestión de lo que vienen siendo granos básicos, y hoy en día somos importadores. Estamos comprando una gran cantidad de maíz, una gran cantidad de trigo, y bueno, pues son realidades completamente graves. Se habla también de que dentro de 10, 15 años tendremos una crisis alimentaria mundial. Sabemos que el campo está envejeciendo. Hoy quienes trabajan los campos son nuestros abuelos, gente de arriba de los 60 años promedio. Sí hay jóvenes obviamente, pero la gran mayoría en promedio ya es un campo envejecido. Estamos perdiendo población en el medio rural, son menos las personas que están viviendo ya en el campo. Y también pues se está engrosando el número de pobres en el campo. Hoy la gente que vive en las comunidades no le alcanza ni siquiera para comprar la canasta básica. Un director de la Universidad Chapingo incluso dice: vamos a salirnos del Tratado de Libre Comercio, en una situación desesperada por querer que el gobierno mexicano reaccione ante una problemática que tenemos de falta de soberanía. Bueno, eso es por un lado. Pero por otro, tenemos datos del Atlas 2016, está llegando la información, y me encanta porque dicen que desde el espacio están vigilando el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, el CIAP, y ellos nos informan pues que estamos sembrando éxito. Esto es lo que maneja el gobierno federal. Nos habla de esta vigilancia, repito, incluso a través de un GPS en nivel desde el espacio, y nos coloca, y estos son datos también, datos duros, donde nos habla de que ocupamos el lugar número 12 en producción mundial de alimentos, el número 13 en producción mundial de cultivos agrícolas, el número 11 en producción mundial de ganadería primaria, el número 16 en producción mundial pesquera y acuícola. Entonces están estas cifras de crisis y están unas cifras que se dice Pepe Calzada, y estamos sembrando éxito en nuestro país. Gracias por acompañarnos. Voy previamente a presentar a nuestros invitados. Agradezco al subdelegado de Zagarpa, Manuel Vargas, que nos acompaña esta mañana. Gracias, subdelegado. Tony, gracias por invitarnos. Agradecerle al Grupo Garza Limón la oportunidad de hacer intercambio de ideas, de comentarios con la gente del campo. Gracias. Muchas gracias. Iván Ceniceros, subsecretario de lo que es la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, subsecretario de Ganadería. Muchas gracias, Iván. Gracias, amigo Tony. Un saludo a todo tu auditorio y muchas gracias por la invitación. Un saludo al licenciado Carlos Garza Limón. Gracias. Nos acompaña Carlos Matú, quien es el líder estatal de la Confederación Nacional Campesina, la CNC en Durango. Carlos Matú, gracias. Gracias, Tony. Gracias por la invitación y por dar la oportunidad de poner la voz de los campesinos de Durango. Y gracias a esta empresa. Gracias, Gustavo Pedro Cortés, dirigente de la Organización de Defensa Campesina. Gracias, Gustavo Pedro. Gracias por la invitación y agradecerle a la empresa su interés por tratar permanentemente un tema tan sensible en Durango como es el tema del campo. Bien, vamos a iniciar. Ya puse yo los antecedentes en la mesa. Tenemos un campo mexicano y obviamente vamos a hablar del campo duranguense, que está inmerso en esta situación que acabo yo de mencionar. Incluso Durango posiblemente más en crisis porque no somos de los altos productores en nuestro país. Hay estados que nos superan en lo que viene siendo la producción de alimentos. Así que si hablamos de crisis, yo creo que en Durango se agudiza todavía más. Me gustaría iniciar con Gustavo Pedro Cortés. Dice Pepe Calzada que estamos sembrando éxito en México, pero tenemos analistas que nos dicen que no, que estamos en una situación grave de crisis del campo. ¿Cuál es su análisis del campo duranguense? Bueno, yo creo que el campo es el ejemplo más claro del fracaso de lo que le llamaron las reformas estructurales. Hoy como nunca, el incremento a la gasolina, al diésel,
está golpeando las condiciones de vida de los productores. Pero no solo eso, hay una reducción grave a los recursos que en el pasado en la federación destinaba al campo, ¿no? Lo que le dejaron a los productores, particularmente de frijol, es un programa EPIMAC, que ahora viene recortado. El año pasado el apoyo era para 5 hectáreas, para todos los municipios productores de frijol. Esta vez sacaron a municipios como Canatlán, como Cuencamé, y en las reglas de operación pusieron un candado que provoca que muchos productores no se hayan inscrito en este programa, que es el único, reducido, que eran de 5 a 3 hectáreas, ¿no? Ahora resulta que para este ciclo nomás se están considerando 6.500 hectáreas de frijol, por ejemplo, de apoyo a los productores, pero en una superficie de 3 hectáreas, que es una parte del sector social. No es todo el sector social, es muy reducido. El año pasado fueron 20.000 hectáreas, este año se redujo a 6.000. Entonces, con esos datos desaparecieron los incentivos, ¿no? Los temas de apoyo a los productores de frijol lo redujeron, el tema de cerca de 2 pesos a 1.50. Bueno, entonces que nos explique el secretario Calzada cómo con esta reducción del presupuesto el campo puede estar mejor, ¿no? Si a eso le agregamos la política norteamericana de estar presionando a los connacionales, muchos que viven en Estados Unidos, que financian el campo, porque las remesas sí llegan a las familias, ¿no? Que generan hoy mucha incertidumbre en los trabajadores que trabajan en Estados Unidos, tanto legales como ilegales, y eso tiene su repercusión en el envío de remesas. De tal manera que con estos datos, pues, es un cuento chino el que plantea el secretario, porque el campo, cuando menos el sector social está en una ruta de extinción gradual, ¿no? En 10 años, la franja de productores que hoy están produciendo en el campo van a tener 72, 73 años, ¿no? ¿Y cuál es la mano de obra que va a sustituirlos si los jóvenes ya no están en el campo? Carlos Matut, líder de la CNC. Iniciamos, ¿cómo está el campo duranguense? Bueno, Tony, yo te diría que es una situación complicada, porque tenemos que verlo desde un entorno general. No podemos aislarlo y decir qué pasa en Durango si las políticas en lo general en el país no van orientadas realmente a que saquemos adelante a este sector de la sociedad. Yo difiero, ahorita hiciste una pregunta, difiero un poquito de que la visión del secretario es la siembra de éxito. Yo diría que tendremos que entender que hay situaciones que han sido muy rescatables y podemos hablar de la siembra de los cultivos donde el frijol, el maíz, pues tenemos una deficiencia terrible, pero también hay algunos otros productos donde estamos exportando. Estamos exportando plátano, estamos exportando aguacate, estamos exportando algunas otras producciones de nuestro país, pero que si volteamos al interior de nuestro, pues vemos cuánto cuesta un aguacate ahorita para los connacionales. Entonces, bueno, la política de Estado debe ser un todo y creo que ahí es donde debemos de hacer un gran esfuerzo y sobre todo que la gente que hace esas políticas pues esté en el territorio. Tenemos un problema en el programa de frijol, donde el incentivo no puede bajar porque a un funcionario se le ocurrió que tiene que sacar un ticket. Entonces, él debería de venir a las comunidades para que vea lo que implica el desplazamiento de un campesino para ir a buscar un ticket que se le fue otorgado hace 4, 5, 6 meses. Bueno, eso es lo que nos hace falta, un mayor acercamiento de las políticas públicas, que sean políticas de Estado, y un planteamiento que nosotros siempre hemos venido realizando particularmente en Durango. En Durango tenemos el 80% de cultivos de temporada. Tenemos un 20% de cultivos de riego. Ahí está nuestra deficiencia. No podemos aspirar a que nuestros productores tengan cosechas favorables, están dependiendo del tiempo y el cambio climático. Bueno, pues el cambio climático es una realidad. Hoy vemos y estamos exigiendo, pero la realidad es que nos acaba de empezar a llover hace 2 días. 3 días y no está generalizado. Entonces también tendremos que tener esas condiciones donde captemos esa agua,
donde distribuyamos esa agua, y por eso necesitamos un plan estratégico nacional en Durango, pues obviamente que fuera prioritario, donde estemos reconvirtiendo esas tierras. Entonces hablamos de un todo, Tony, donde tendremos que ver desde los funcionarios su compromiso, desde la estructura de los programas, cómo se generan, dónde se generan y sobre todo qué es lo estratégico. Y lo estratégico desde nuestro punto de vista tiene que ver con agua y tiene que ver con los cultivos básicos. Lo básico en México es maíz, lo básico en México es frijol y importamos una cantidad importante de maíz. Entonces ahí tenemos un rango importante de crecimiento donde debe de haber una política pública que realmente fortalezca este cultivo y estemos nosotros siendo autosuficientes, que no dependamos del extranjero, que no estemos ahora sí que a expensas de lo que sucede a nivel internacional y que nosotros obviamente, aunque sea reiterativo, pues dictemos nuestras políticas públicas. Bien, ahorita que mencionaba el tema del ticket bancario de un funcionario, se refiere a Pedro Pérez, de Acerca Regional. Así es. Ya vino Durango, pero estuvo en su oficina y con el teléfono estuvo viendo al Sí, lo escondieron, no dio la cara. Pedro. Así es. No se reunió con ustedes. Así es. Y bueno, yo te hablaría también del PIMAF, un funcionario de nivel central, también dijo que no se podía escribir alguien que estuviera en PIMAF, que estuviera en ProAgro. Pues yo creo que no tiene el conocimiento de lo que es el sector social, qué es las necesidades que tiene, cuánto es lo que se le apoya. Y bueno, estamos hablando del subsecretario también de nivel central en la Zagarpa, donde les pone también unas trabas tremendas a los pobres funcionarios de las entidades federativas porque están normativamente, entonces no pueden salirse de ahí. Sí. Eso es lo que necesitamos, Tony, que esos funcionarios vengan a territorio, sepan cómo están las condiciones específicamente en cada entidad federativa para que puedan ser efectivas estas políticas públicas. Bien, Manuel Vargas Zagarpa. Bueno, ¿qué está pasando en el campo? ¿Sí está errónea la política, los programas? Usted tiene muchos años en esto. Yo mencionaba que en los años 60 vendíamos incluso granos a otros países. Hoy compramos granos a otros países. ¿Qué está pasando? Bien, partamos de la primicia que la superficie es la misma. La población se desarrolla potencialmente. Cierto. Día con día, año con año, la población demanda más alimento. Y es una necesidad necesaria. En el campo no avanzamos al mismo ritmo. En el campo, bien lo dijimos, vamos inclusive afrontando temas como el cambio climático que nos está afectando. Antes también en los 60s la precipitación era más uniforme. Ahora lo comentaba el licenciado Matú, son más puntuales, más intensas pero más puntuales. Ahí tenemos que tener la visión de esas aguas, atraparlas, ¿sí?, en presas pequeñas, ¿sí?, en labores culturales que no permitan que esa agua se vaya, que esa agua se escurra. Todo ese tipo es integral, yo coincido que es integral. La política de la que habla el secretario Calzada, sí, es también, dice, hay que hacer un cambio de mentalidad y un cambio de cultivo. Bien, ahorita nada más para el comentario que decía, entonces la explosión demográfica y el cambio climático nos sorprendió, nos ganó el tirón en el tema de la producción de alimentos. Definitivamente. Bien, esas son las dos razones. Así es. Bien, ahora mencionaba usted al secretario Pepe Calzada. Y el secretario Pepe Calzada dice, bueno, cambiemos a cultivos más redituables en aquellos lugares donde haya condiciones, ¿sí?, para poder exportar. Exportamos aguacates, exportamos limones, pero por otro lado, Durango no. México, no, Durango no. Durango es parte de México y México es grandísimo y tiene diversidad de climas, diversidad de suelos. Ahí tenemos que tener los perfiles de los que habla el licenciado Matú para hallarle la vocación, ¿sí?, al tipo de suelo que tenemos en cada estado, en cada región, en cada municipio, ¿sí? Hablamos de que, bueno, si tenemos en Durango particularmente
una superficie de 240,000 hectáreas que se siembran año con año de frijol, pero sabemos que no las 240 son potencialmente productivas. Y sin son apoyo los menos. 150 son las productivas, ¿verdad? Entonces, hallar la vocación, hallar los perfiles, hallar los compromisos, conjugar todos esos factores, porque el reto que tenemos no es fácil. El reto es climático, el reto es del mundo y tenemos que ir avanzando a ese ritmo. Bien, Iván Ceniceros, pues prácticamente un año del gobierno de José Aispuro. ¿Qué podemos mencionar? ¿Cómo ven ustedes el campo duranguense y cuáles son los retos más importantes? Bueno, buenos días, Tony. El campo duranguense tiene que ser un campo integral, tiene que ser un campo donde participemos gobierno federal, donde se participe el gobierno del estado, donde se participen los gobiernos municipales a través de desarrollo rural y donde participemos todos en conjunto. El campo necesita la suma de voluntades del gobierno, la suma de voluntades de los campesinos, y la instrucción de nuestro señor gobernador es acercar los programas y acercar los esquemas al campo. Los esquemas más emergentes, ver y potencializar la visión en cada una de las zonas. Bien. Gustavo Pedro Cortés, el cambio es climático, el problema es el cambio climático, es el tema demográfico, el campesino siembra lo que no se vende. Bueno, primero a mí me gustaría que estuviera el delegado de la Zagarpa aquí, para que diera la cara, porque él es el representante del gobierno federal en Durango y por tanto responsable de lo que pasa en Durango con el campo. La principal fuente de financiamiento del campo en el pasado, y sigue siendo en los números, es el gobierno federal. Sí. ¿No? Y el gobierno federal le ha fallado a los campesinos, porque el presupuesto, y eso tienen que reconocerlo y pedir una disculpa cuando menos, se redujo drásticamente. Es un problema de presupuesto. Es un problema de un trámite burocrático que no le ayuda a los campesinos. Estamos ya con las lluvias encima y todavía no definen en la Zagarpa cuántos productores van a ser beneficiarios con ese PIMAF. Están en el papel registrados 6.500 hectáreas, que son 2.300 productores más o menos, ¿no? ¿Y el resto? Ese es el gran problema, que el cambio climático efectivamente es un fenómeno mundial, cierto, pero igual aquí hay que reclamarle al gobierno que no están haciendo nada para revertir esta situación, porque si bien no está en nuestras manos resolverlo, algo tenemos que hacer para evitar que se siga deteriorando el medio ambiente, y ahora resulta que estamos ante lluvias atípicas. Por un lado está el cambio climático que nos está pegando porque somos un estado temporalero. Pero por otro lado, el mayor problema es que el gobierno ha dejado de apoyar a los productores. A ver, que nos digan por qué el año pasado el apoyo en un programa, es una migaja lo que le dan a los productores. En el PIMAF fue para más productores, más hectáreas que para este año. Sí. O sea, ¿en qué ayudan al campo? ¿Su delegado? ¿No? Sí. Efectivamente, hubo esos candados en el PIMAF, que bueno, pues son reglas que pasan por el diario oficial, que cuando nosotros lo conocimos inmediatamente hacemos la gestión a nivel central para que las reconsideren, al igual que todas las delegaciones. Esas son reglas que se establecen a nivel federal y son para toda la República. Eso efectivamente creemos nosotros que fue un candado para que los productores de PIMAF sí, se vieran restringidos ahí. Sin embargo, hay que reconocer la filosofía del programa. El PIMAF está en un programa que se llama Pequeños Productores y va y opera en los estados de Oaxaca, en los estados de Tlaxcala, de Guerrero. Allá sí son, nosotros le llamamos pimaferos. Allá sí hay 300, 400 millones que esas delegaciones bajan. Sí. Sí, allá. ¿Por qué? Porque el PIMAF dice que va destinado a los productores de subsistencia.
¿sí?, de subsistencia de maíz y de frijol. Hasta 3 hectáreas. Así es. De 0.5 o de media hectárea hasta 3 hectáreas. Redujo efectivamente, ¿sí? El año pasado era hasta 5, ahí nos beneficiaba un poco, ¿sí? Aquí el grueso o la media de dotación o de que tiene un productor pues son alrededor de 8. De 8 hectáreas. De 8 hectáreas. ¿Sí? Sin embargo, hemos logrado, ¿sí?, incrustar municipios que producen frijoleros, que tienen la vocación del frijol altimar. El año pasado fueron alrededor de 15,000, ahora desgraciadamente son alrededor de 6,500, coincidimos con lo que dice el licenciado, eso es una realidad. Es una realidad. Carlos Matuc, ¿somos campesinos que producen riqueza o somos campesinos que sobreviven? Porque entonces el dinero se va a estados donde hablan de campesinos de sobrevivencia. Así es. Durango, ¿qué somos? Bueno, de sobrevivencia y de subsistencia. ¿También? Definitivamente hay un sector muy importante, un número de campesinos muy importante que siembra para el autoconsumo. Y creo que ahí se debe considerar a número de productores en estos programas, Tony. Por eso te vuelvo a reiterar que estamos entrampados en la creación de los programas con la ejecución de los mismos. Porque los funcionarios que la realizan están sentados en un escritorio y no ven las realidades de las diferentes entidades federativas. Y ahí es donde tendremos que encontrar pues, la disposición, sobre todo la coordinación de los niveles de gobierno, para que lo que se desplaza en contra, pues se encuentre en otros programas estatales por la respuesta. Y que podamos entregarle los insumos a los compañeros productores y que también vayamos viendo las condiciones de lo que se va generando. Hoy no podemos echar otra vez al vuelo todas las energías a un programa de frijol cuando podremos también generar en la comercialización pues la baja del precio del mismo. Tendremos que entrar también, y es donde hemos nosotros insistido, tratando de fortalecer el programa de reconversión y que se vaya a lo que realmente se está comercializando. La entidad necesita forraje, la entidad necesita maíz, la entidad también necesita, y que hay una petición muy fuerte de un sector de la malta, de la cerveza, de la cebada, que también tendremos que orientar y con eso darle las opciones al pequeño productor, a ese de 5, de 8, sí, de 10 hectáreas que bien organizado, pues pueda tener una verdadera posibilidad dentro de los programas, pero que no se encuentre con esas trabas que después le están pidiendo un documento que ya no tiene o que le están pidiendo hasta el acta de nacimiento y en algunos casos hasta parece que le piden el acta de defunción para poder acceder a los recursos. Ese es el verdadero problema que tenemos en el campo, en los programas destinados al campo. Iván Ceniceros, ¿sí le están metiendo dinero el gobierno del estado? Hablamos de que el gobierno federal por sus políticas genera ciertos vacíos. Dice el líder Carlos Matuc, dice, bueno, ahí entonces necesitamos que el Estado le entre. ¿Sí le están entrando? ¿Sí traen dinero? Claro, el Estado se está comprometiendo bastante con las políticas públicas del gobierno federal. El Estado es un Estado comprometido, es una instrucción de nuestro señor gobernador, que la reconversión productiva igual bajar la presión en el frijol. Se siembran 200, hablaba nuestro amigo de Zagarpa, que se siembran alrededor de 220,000 hectáreas. Entonces, con la reconversión productiva que platicaba nuestro líder, Carlos Matuc... Algunos dicen que hasta 250,000. Hasta 250,000, pero es cuando se nos desploma igualmente el precio del frijol, 260,000. El detalle aquí es atorarle a la reconversión, atorarle a las políticas públicas diferentes que este gobierno está comprometido en hacerlas. Claro que hemos implementado las acciones, hemos entregado nosotros en la semilla otoño-invierno, hemos atendido a 30 municipios, hemos dado semilla a 17,160 hectáreas y hemos beneficiado alrededor de 4,500 personas en otoño-invierno.
Hemos también trabajado por las condiciones climáticas que son diferentes a las condiciones de los valles. En la sierra hemos apoyado igualmente a 11 municipios con 20.460 hectáreas y hemos beneficiado a 5.800 personas. La reconversión es importante y tenemos ahorita ya un esquema adaptado para esta semana que entra para empezarlo a trabajar, licenciado. Es importante ver que vamos a hacer una reconversión en garbanzos, vamos a hacer una reconversión igualmente en girasoles, en garbanzos hasta por 600 hectáreas y en girasoles hasta 1,000. Bien, esta semana. Esta semana comenzamos. Hemos estado también trabajando con el esquema de instrucción de nuestro señor gobernador, que viendo la problemática que tenemos en el PIMAF, que te platicaba ahorita que tenemos que tener las acciones y las coordinaciones necesarias desde la federación, el gobierno del estado y el gobierno municipal, que somos coadyuvantes y copartícipes, porque a final de cuentas pues todos somos Durango. El señor gobernador nos instruye a manera de ver el PIMAF, que tiene más reducido, a nosotros entrarle como gobierno del estado con 10,000 hectáreas de frijol. 10,000 hectáreas de 10,000 frijol. hectáreas. ¿Alcanzan, Gustavo Pedro? Para las 250,000 hectáreas que produce Durango, pues súmele. Muy No poco. nos- pues 10,000 más 6,500 son 16,500. 16,500. Tengo que hacer una pausa. Ahorita, regresando de la pausa, vamos a analizar ya el ciclo agrícola primavera-verano. ¿Qué expectativas se tiene? ¿Hay semilla, no hay semilla? ¿Hay mercado, no hay mercado? Y si ya se está pensando en lo que vienen siendo los esquemas de comercialización de todos los productos. Porque, como decía ahorita Gustavo Pedro Cortés, ya están las lluvias y están ahorita pensando en el tema de la semilla. Y no hay semilla. Y no hay semilla. No sé si ya estén pensando en el tema de la venta de las cosechas, que sería un buen mensaje para el campesino después de la pausa. Mire, tengo algunos mensajes, gracias al alcalde de Santiago, Papasquiaro Albino Ponce, les manda saludos, él es ingeniero agrónomo, está poniendo mucha atención al programa, y tengo comentarios de campesinos. En 94 que apareció el Procampo, los precios del maíz y del frijol bajaron 1 o 2 pesos para empatarlos con el precio internacional. El Procampo está a punto de desaparecer. Bueno, mencionan aquí una serie de datos. El Procampo están dando muy poco dinero, está por los suelos. A los líderes de la CNC les importan nomás los votos del campo, no la situación que viven los productores. Dicen es un trampolín, dijo ahí está Oscar García Barrón. Bueno, está también el comentario de estas personas. Puro bla, 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 a excepción de Pedro Cortés, hermano. Esto es Se les agradece al compañero. Pero ¿de cuánto será el apoyo del Procampo? Dice, realmente es muy poco. ¿Va a desaparecer el Procampo? Están preguntando algunas personas. Están pidiendo dinero para darles el apoyo. Esto en Calixto Contreras. Hay un señalamiento en contra de una persona. Lo haremos llegar a las autoridades. No sé de qué programa estén hablando. En Nuevo Hidalgo llegó el Procampo. La orden llegó a nuestro nombre, pero cuando fuimos a cambiarlo, el banco resulta que el número de folio es de otra persona. Es una burla. Soy del ejido de San José del Molino y por 3 predios no llegó ni para 10 litros de diésel del Progagro. El gobierno ya ni la burla perdona. Mi pregunta es ¿dónde está todo ese apoyo que pregonan? Y dice, son puros ratas. Es el comentario de esta persona. Gracias a la gente que nos está enviando sus comentarios. Buenos días, con el respeto que me merecen, el campesino. El verdadero campesino siembra independientemente de lo que le dé, no el gobierno. El de temporal se encomienda a Dios. Los del riego que les den a tiempo el agua. Se siembra por amor al campo, a la tierra. Y otra cosa, se ha apoyado con semilla de avena, suplemento por parte del gobierno, se agradece. Además, el gobierno ha dado cheques a campesinos por daños sufridos. Sí se ayuda al campesino. Dice Ana María, quien es esposa de un productor. Dice, el campesino siembra y no espera que el gobierno le dé. Bueno, ahí están los comentarios. Nos quedamos ya con lo que viene siendo el ciclo agrícola 2017. El tema es, dice Gustavo Pedro Cortés, no es suficiente semilla. La que va a entregar el gobierno. Por supuesto que no es suficiente, por supuesto. Pero lo poquito que está autorizado, tanto para el maíz como para el frijol, en el único programa que queda reducido, que es el PIMAF,
no lo han liberado, no le han entregado a los productores los recursos para los insumos, para la semilla, ¿no? En el caso del frijol, todavía Zagarpa no sabe quiénes son los productores que van a ser beneficiados de estas 6.500 hectáreas. Es muy grave que a esta altura lo poquito que se va a entregar esté retrasado. Segundo, que en otros programas como el Proagro se haya liberado tardíamente este recurso, que es un recurso importante para el campo, pero viene tarde. Y algo peor, los productores tienen que saber que para el caso del PROGAN, que es otro recurso, porque finalmente la bolsa mayor es de la federación, el PROGAN no tiene para cuándo. ¿Por qué? Porque incluso las propias reglas de operación dicen que el apoyo del PROGAN va a depender de la suficiencia financiera. Si no hay dinero, no hay PROGAN. El año pasado dejaron de pagar el 30% a los ganaderos, lo terminaron de pagar este año. O sea, no le demos vueltas. El problema profundo del campo es la falta de presupuesto, la reducción del presupuesto en los diferentes programas. Ese es el primer problema. Un segundo problema, su liberación tardía, mucha burocracia, ¿no? Tercero, que los diputados que aprobaron el presupuesto se han olvidado de los campesinos y no están vigilando el ejercicio del presupuesto. Yo no he escuchado un diputado, un senador por Durango que levante la voz por estos recortes, porque ellos lo aprobaron además. ¿Dónde andan? Ellos son los responsables de estos recortes en el campo. Que bueno, no es más que, como dice Matuk, tiene razón, es un tema nacional, pues sí, fracasó la reforma estructural, no hay dinero en este país y quien está pagando los platos rotos en los diferentes sectores, en este caso, pues es el campo. Ese es el problema profundo de lo que está pasando. Un elemento adicional hay que decirlo, porque nos están escuchando algunos presidentes municipales. Los presidentes municipales se han convertido en gestores. Andan tras el gobierno del estado o tras el gobierno federal para que les bajen algunos apoyos. Y yo me pregunto, ¿qué hacen ellos? ¿Cuánto le están invirtiendo en cada presidencia municipal para apoyar, para que entre muchos la carga pese menos? No es cierto, no le están metiendo nada. A veces se convierten más en un problema que en una solución, porque se convierten en trabas para la operación de los programas que el Estado pues ha estado impulsando, aunque son recursos muy insuficientes. Entonces, si no hay una política que permita la participación de todos, si el gobierno federal no reacciona, estamos rumbo al fracaso de la producción en el campo. Por mucho que se hable de reconversión, sin dinero, ¿cómo van a reconvertir el campo? Sin asistencia técnica, ¿cómo van a reconvertir el campo? Sin recursos, ¿cómo se va a construir infraestructura? Porque efectivamente Durango es un estado por donde pasa el agua, pero tenemos mucha agua que no se aprovecha. Y tenemos un campo que depende pues del temporal. Bien, Carlos Matuk, ¿qué está pasando? Entonces, ¿hay poco dinero? ¿Es poco lo que está apoyando el gobierno? ¿Muy poco? ¿Casi nada? Bueno, Tony, yo creo que definitivamente las bolsas deben de mezclarse para que realmente puedan alcanzar la cobija, pueda cubrir al mayor número de productores. Yo diría que en este momento lo que más importaría es, ya que lo que se tiene, pues lo pongan en disposición ya de los productores. Que ya lo entreguen. Ya que lo entreguen. Yo creo que esa es la urgencia, la petición, la exigencia que haríamos en este momento, porque las lluvias ya llegaron, independientemente de que si está no regularizado, no está generalizado, pero ya tenemos zonas importantes donde ya se puede iniciar las siembras. Tenemos a Canatlán ya con condiciones muy favorables, Nuevo Ideal. Yo creo que también el propio Pánuco del Gobernado, Guadalupe Victoria, ya tiene condiciones, que son las zonas más frijoleras para la siembra y que ya no podemos esperar. Entonces, yo diría que en este momento la petición sería que ya iniciáramos con esos programas, que destrabemos lo del PIMAF, que ciertamente lo que comenta Gustavo Pedro, que no se ha ni siquiera informado de cuál es el padrón de lo que realmente se tiene, quiénes van a ser los beneficiarios, y que en esta coordinación pues no vayan a duplicar, habiendo poco dinero, pues hay que acceder a
a que se puedan inscribir, o los que se inscribieron, o quienes están ya dentro de esas solicitudes que se tienen en las presidencias, en las direcciones de desarrollo rural de las presidencias municipales, y que le demos celeridad, Tony. Yo creo que ese es el tema que ahorita ya nos ocupa, ya lo demás de reglas de operación, ya lo demás de los tickets, ya lo demás pues ahora sí que lo tendremos que seguir señalando, lo tendremos que seguir exigiendo, pero ahorita en este momento la exigencia, vuelvo a ser reiterativo, es que los programas ya bajen, ya se entregue la semilla, porque el campesino ya está ahora sí que ávido de tenerla para poderla depositar en la tierra. Manuel Vargas, ¿ya saben a quién van a apoyar y con cuánto van a apoyar? ¿Ya tienen los padrones? ¿Cuándo? Bueno, a ver, efectivamente yo coincido con ambos representantes sociales de los productores. Lo que interesa es ponernos a trabajar ya, a partir de ya. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros esperamos ya con toda seguridad el listado de los productores beneficiados de frijol para el lunes. Para el lunes. Para el lunes ya estamos en eso. ¿Qué vamos a hacer? Inmediatamente hay que publicarlos en los distritos que corresponda y pasar una lista espejo al Estado para que ellos hagan lo propio con la semilla de frijol que tienen y hacer rendir lo poquito que hay en todos los productores. Si bien estaríamos llegando alrededor de unas 16,000 hectáreas de frijol. Sumando esfuerzos. Sumando esfuerzos. Hay muy buena coordinación. Entre los dos gobiernos, 16,000. Así es, señor. No se hablan, pero se coordinan. Así es. Tenemos también el tema de la avena. En avena nosotros tenemos autorizadas ya 8,200 hectáreas. Sí, estamos haciendo gestiones a ver si jalamos un poquito más para rebasar o llegar a las 15,000. Sería ideal. Ojalá y lo lográramos. Tenemos también 10,000 hectáreas para cebada, para los productores cebaderos. De hecho, la ventanilla está abierta en Guadalupe Victoria. La abrimos esta semana, porque teníamos nada más solicitadas 2,200. El Estado tenía otra parte y bueno, vamos muy bien. Parece, me acaban de reportar que van alrededor ya de 8,700. Y está abierta, estamos atendiendo productores. Lo de maíz, están distribuidos ya los vales. Yo mismo generé ya la instrucción que se fueran a Mezquital, a donde corresponde. Explíqueme lo de los vales. Es para atender lo de PIMAF, lo de los vales que trajimos. Es una hoja tamaño carta que viene seccionada en 3 partes. Se le entregan al distrito para que el productor acuda a recoger su vale y con ese vale se vaya inmediatamente con el proveedor a surtir su semilla de la que haya solicitado. Haya sido avena, haya sido frijol, haya sido maíz o haya sido cebada. Imagínate, Tony, que un productor de guajolota, de la comunidad de guajolota, va a tener que venir con su vale, a recoger su vale y luego venir por sus apoyos hasta Durango. ¿Cuánto le cuesta el viaje? Tenemos que diseñar operativos que se las... No lo han hecho. Claro. Tenemos que diseñar operativos. Apenas están anunciando los vales. También se tiene el apoyo de 1,000 hectáreas de girasol. Ahí no entramos nosotros directamente a apoyar la semilla, pero entramos en la etapa final con 1,500 pesos por tonelada comercializada. Y sobre también las 600 que mencionaba el subsecretario, de garbanzo, para apoyar con la semilla. Todo esto es lo que tenemos, lo tenemos a disposición. Entendemos que es poco, a lo mejor no es suficiente, pero está a disposición y lo hacemos con mucho gusto y con mucho beneplácito. ¿Qué tiene el Estado entonces? Estás mencionando garbanzo, porque el Zagarpa menciona garbanzo. Esa es la misma que menciona Zagarpa. Así es. De las 600,000 hectáreas que se siembran, ¿qué porcentaje de estas hectáreas recibe apoyo del gobierno? Normalmente el 10%. El 10%. El 10%. Alrededor de 60,000 son las que... En el pasado. En el pasado. En el presente, súmele. Aquí está. 16,000 hectáreas. Sí. Tenemos de avena alrededor de 13,500. De trigo también 3,500. El apoyo subsidiado al 100% la semilla. 10,000 de cebada, 16,000 de frijol, 10,000 de maíz. Andamos alrededor de entre las 55 y las 60.
las 60,000. Carlos Matú, que usted había mencionado que se iba a buscar a través de financiera, porque dinero no hay, dice el gobierno federal que no hay. Bueno, sí hay, pero prestado. ¿Sí le están prestando dinero al campesino o no? Bueno, Tony, definitivamente nosotros como organización hemos encontrado una respuesta muy favorable en Financiera Nacional, pero también tengo que comentar y que decirlo, todo esto va para los créditos refaccionarios. Definitivamente para el crédito a bio hay una limitante todavía que no se ha podido destrabar y que estamos insistiendo para que el regional pueda autorizar que este grupo de productores que vaya para la compra de semilla se pueda generalizar. Bueno, esa parte no la hemos logrado todavía, pero está ahí en el tintero. Y supuestamente la semana que entra nos van a dar una respuesta. Yo espero que venga favorable para que realmente también encuentre otra opción el compañero productor y que no caiga con lo que desgraciadamente año con año también le sucede, que es con los agentistas, que le venden el dinero caro, que prácticamente nunca puede salir de ese adeudo y que lo hemos estado insistiendo, lo hemos estado buscando, lo hemos estado pues ahora es que solicitando en las instancias centrales para que se pueda realizar. Te lo vuelvo a reiterar, hemos encontrado respuesta en el crédito refaccionario, lo que va para maquinaria, lo que va para implementos, lo que va para todo tipo de equipamiento, pero que desgraciadamente en el avío todavía no hemos logrado destrabarlo y que esperemos que ya para la semana que entra esté en esas condiciones y en disposición. Sí, porque el tiempo ya está encima, ¿no? Ya está encima definitivamente. Bien, me gustaría cerrar, porque el tiempo lo tenemos encima, lamentablemente. Como las lluvias. Como las lluvias. Y es que, bueno, dicen que esta semana. Lo bueno es que hay conductor. Esta semana. ¿No? En el campo falta gobierno. Pero será cerrar a preguntarles, ¿es negocio el campo de Durango? ¿Es negocio o no es negocio? ¿Le conviene al campesino sembrar frijol o no le va a convenir sembrar frijol? ¿Le conviene sembrar maíz o no le conviene? ¿Le conviene sembrar garbanzo o no le conviene? Porque estamos haciendo todo este tema, pero a final de cuentas no podemos dejar, el campesino tiene que sentir el dinero en su cartera. ¿Es negocio o no es negocio, Manuel Vargas? Sembrar frijol. La siembra de frijol en Durango es cultural. La siembra de frijol en Durango hay vocación, sí, en no menos de 150,000 hectáreas para frijol. En aquellas áreas donde es alto temporal de rendimiento de una tonelada. Ahí sí. Hay desgraciadamente la media la traemos todavía abajo de 500 kilos, en 460. Sí. ¿Por qué? Porque hay áreas, ¿sí?, sobre todo en la frontera de agricultura, lo que le llamamos la frontera de agricultura y los agostaderos, donde son arenosas, donde son de ladera y donde las producciones o los rendimientos son bajos. Ahí debemos de pensar, planear qué hacer con esa superficie. Sin embargo, bueno, como lo decía un productor ahorita, nosotros sembramos porque sentimos la obligación como productores. Sí. Y bien, si saturamos de frijol, en octubre estamos con otro problema enfrentado, que sería competir por lo del precio. Entonces le decimos al campesino, siembra siempre y cuando tengas la posibilidad de levantar. Así es. La tonelada. Así es. En esa zona. En esa zona. Iván Ceniceros, ¿es negocio o no es negocio? El negocio del campo, claro que es negocio, se practica muchas veces, como dices tú, necesitamos tener la lana en la bolsa. El campesino pues está muchas veces a la expectativa del temporal, volteando al cielo como todos nosotros nos dedicamos a la agricultura, a la ganadería, volteamos a ver el cielo, que se nos den las condiciones para empezar a cultivar la tierra. Es negocio, Tony, siempre y cuando se siembre no las hectáreas que se deben sembrar. Es importante, como platicaba nuestro amigo Carlos Matú, hacer una reconversión. Y la vocación de Durango en sí es el frijol. Pero sí, tenemos que tener una responsabilidad y una corresponsabilidad. Igual platicábamos hace tiempo las organizaciones, para que les lleven información directamente a sus agremiados, el gobierno federal, sí, y instaurar una política pública donde a nosotros se nos dé, a los campesinos, determinada tierra, determinadas hectáreas,
para que el cultivo del frijol, que es predominante aquí en el estado, pues tenga un precio. La comunicación es importante entre las organizaciones, el gobierno del estado y el gobierno federal, para que tengamos el ingreso que necesitamos en la bolsa. Gustavo Pedro Cortés, ¿es negocio o no es negocio? Para los agiatistas sí es negocio, que son los que prestan, ¿no? Porque los bancos, que son los que debieran de financiar al campo, no prestan dinero, sobre todo al sector social, que es el que no tiene financiamiento. Por eso dependen de los programas de gobierno. Pero Tony, yo quisiera finalmente decirle al dirigente de la CNC que hagamos causa común. Acaban de quitar este candado que había de que el que recibiera Proagro no recibía PIMAF. Ya lo quitaron. ¿Cuál es el problema ahora? Que muchos productores no se inscribieron. Tenemos la posibilidad de ampliar el número de productores que se puedan beneficiar con PIMAF. Si logramos que la Zagarpa abra la ventanilla para que se hagan los registros. Es un trámite administrativo que debieran de hacerlo, porque con esas 6.500... Depende de México. Sí, pero, a ver, sí depende de México. ¿Y qué es el delegado? ¿Sí Aquí está ya la gestión, licenciado. A ver. Yo lo que quiero es, mire, yo lo que quiero es hacer un compromiso con la CNC, porque yo a los funcionarios ya no les creo. Esto lo hemos planteado hace ya meses, que se quitara el candado, ya se quitó. Ahora falta que se registre. Fue una lucha que como organización también se dio. Está bien, pero ahora... Desde el momento que hay esa traba, se hace el planteamiento, se logra, pero yo vuelvo a reiterarlo, o sea, los tiempos no nos dan. Tenemos que ir conjuntamente, y estoy de acuerdo, vamos conjuntamente a hacer esa lucha para que se respete, se abren las ventanillas, pero la exigencia que nosotros hacemos como organización es que ya, a partir de ya, a más tardar el lunes, lo que se tiene ya se está entregando, y creo que eso es lo que merecen los productores, que en tiempo ya estemos haciendo la dispersión de la semilla, y obviamente hacemos el compromiso con Gustavo Pedro para darle seguimiento y que pueda haber una apertura de ventanilla, que si nos tardan 7, 8 días, yo vuelvo a reiterar también, tenemos 20 días de siembra como máximo para el cultivo del frijol. ¿Qué necesitamos? También que el gobierno del Estado haga un mayor esfuerzo para apoyar un mayor número de productores. ¿Qué necesitamos? Que liberen los recursos que están presupuestados para el campo, que el PROGAN ya baje para el campo. Ese recurso humano de los productores, pues les sirve. Que el Proagro, que lo traen ahí como lo están liberando a cuentagotas, aceleren su liberación para que el recurso llegue al campo, que aceleren el recurso de Acerca. Hasta el día de antier habían 250 expedientes de los 3,000 que tiene Acerca registrado para el apoyo del 1.50, que el año pasado fue de 2 pesos, ahora del 1.50. Es decir, hay que hacer un trabajo administrativo, que la burocracia se ponga a trabajar para liberar esos recursos. Son diversas acciones que tenemos que hacer para aligerar el problema que hoy tiene el campo, porque si no estamos corriendo el riesgo de que algunas hectáreas se queden sin sembrar y de que la pobreza se siga incrementando en el campo, con todo lo que eso significa. Bien, le mandan mensajes, liberen el tema del ticket, ahí está la lana que necesitamos en el campo. Bueno, el tema del ticket sigue estando atorado, ¿no? El tema del ticket, Tony, sí, es una burla para los campesinos. Es una burla para los campesinos. ¿Quiénes son los proveedores en el tema de los programas? ¿Van a beneficiar a proveedores duranguenses? Manuel Vargas, Iván Ceniceros. Claro que sí. De preferencia. De preferencia. Así es. De preferencia. ¿Sí hay semilla en Durango entonces? Sí, señor. Sí, sí hay. Sí hay semilla. Sí la hay. Pero está en manos de los proveedores. Así es. Hay que bajar a los campesinos. Inmediatamente, sí. Bien, que nada más con la pregunta, Carlos Matuc, ¿es negocio o no es negocio el campo entonces? Pues yo diría que hay negocio en el campo, Tony, pero para los productores también tenemos que definir quiénes son de subsistencia, quiénes siembran para autoconsumo y quiénes son los que siembran para la comercialización. Entonces, en ese tenor creo que tenemos que ser muy reiterativos, que quienes requieren el apoyo, quienes solicitan y quienes más necesitan son los del sector social, son aquellos productores que siembran para el autoconsumo. Y ahí hay un gran número de productores que esperemos que sean los que están beneficiados en estos programas. Bien, muchísimas gracias. Cierro con un último comentario. Dice, pero los bonos, los aguinaldos, las compensaciones, los sueldos de los políticos, esas no fallan. Esas sí le llegan a tiempo. Puntual. Ese sí llega puntual en
al sueldo de los señores diputados, de los señores senadores. Este es el comentario que nos llega de último minuto. Manuel Vargas, muchas gracias. Gracias, señor. Gracias, Manuel Vargas, la CENES de la Zagarpa. Gracias, Iván Ceniceros de SACDER. Muchas gracias, amigo Tony. Agradecerte nuevamente la invitación y decirles que en el gobierno del Estado nosotros estamos preparados, que se den las condiciones. Ya hemos platicado con los líderes, hemos platicado con los presidentes municipales y con los directores de desarrollo rural. Donde estén las condiciones dadas, el gobierno del Estado, estas 10,000 hectáreas están para operarse inmediatamente de acuerdo a las instrucciones del señor gobernador y de nuestro secretario René Almeida. Bien, tienen 2 semanas para que el gobierno cumpla. 2 semanas, es el tiempo límite ya de fecha. Sí, nosotros hemos emplazado al delegado que si no liberan, si no abren la ventanilla, vamos a tomar la Zagarpa la semana que entra. La semana entrante, o sea, el tiempo de la siembra está en contra de las delegaciones, en contra del gobierno. Sí, que abrir a tiempo. Muy bien. Gracias, Gustavo Pedro Cortés. Gracias por la invitación, Tony. Muchas gracias. Gracias, Carlos Navarro de la CNC, Gustavo Pedro Cortés de la ODC. A nombre de nuestro director de noticias, titular de este espacio Pico de Gallo, Carlos Garza Limón. Mi nombre es Antonio Gaitán. Muy buenos días.